Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en nutrición avanzada y vitalidad celular, además de microscopio. Hoy vamos a hablar acerca de otra especialidad que es la iridiología. Llevo como 17 años, 18 años estudiando el iris del ojo. El iris nos va a dar muchísima información. En primer lugar, quiero recordar o contar que esto de la iridiología surgió hace como 200 años. Y fue una anécdota en la que un niño, resulta que a la hora de, un búho, él vio un búho y ese búho se le rompió la pata y entonces él notó que en el iris del ojo del búho aparecía una mancha negra o una mancha oscura. Este niño, que tenía 11 años aproximadamente, cuando ya luego se hizo mayor, se dedicó al tema de la medicina y entonces recordó aquel acontecimiento que le ocurrió cuando tenía 11 años con el búho. Y entonces eso lo aplicó con los seres humanos. Y ahí es donde comienza la iridiología, que es el estudio del iris, porque el iris refleja los acontecimientos que ocurren a lo largo de la vida de una persona. No se sabe por qué, pero son unas terminaciones nerviosas que terminan precisamente en el iris. Y con el iris nosotros podemos ver el grado de toxicidad que tiene una persona. Podemos ver muchísimas cosas, pero hoy de lo que vamos a hablar es de la toxicidad, de la toxemia, de la acumulación de toxinas o del daño que producen las toxinas a una persona. El tema del iris es un tema que es muy bonito, es alucinante, porque, como digo, se quedan reflejados, se quedan grabados todos los acontecimientos que ocurren en los órganos de la persona, los accidentes, los golpes, todo el daño que se ha ido produciendo de la degeneración de los tejidos que se va llevando a cabo paulatinamente, ¿no? También otra cosa que es muy curiosa, ¿no?, es que cuando una persona, por ejemplo, ha tenido una intervención quirúrgica y se le ha sometido a anestesia, pues vamos a suponer que le han operado y le han cortado o le han quitado un riñón en esa operación. Bueno, pues eso no aparece en el iris, no aparece ese acontecimiento en el iris, porque la anestesia lo que hace es que duerme o hace que esa comunicación a través del sistema nervioso que termina en el iris no ocurre. Puede ocurrir, eso sí, un riñón que se va deteriorando con el paso del tiempo, eso sí va apareciendo en el iris. Pero si, por ejemplo, vamos a suponer que la persona de repente tiene un riñón que está bien, es un ejemplo, y de repente le quitan el riñón en una operación, como está sometido a la anestesia, eso no va a aparecer, curiosamente, reflejado en el iris. Bueno, el iris es como si fuera un papel. Cuando yo pongo el ejemplo de cuando ocurre un terremoto, o para prevenir los terremotos, pues hay un sistema, un aparato que se llama sismógrafo. El sismógrafo consta de una pluma que es muy sensible al movimiento y un papel que es un papel continuo, que va corriendo el papel a medida, pero la aguja o la pluma está en un sitio fijo y se va moviendo y se va quedando escrito o reflejado, queda grabado los movimientos o los temblores que están ocurriendo segundo a segundo durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces luego, pues el experto en sismografía pues va a coger ese papel, que es muy largo, donde va a ver los momentos en que el temblor ha sido más acusado o donde no ha habido temblor. Todo eso queda grabado ahí, todo ese acontecimiento, ¿no? En el iris del ojo, el papel no es continuo, es un papel fijo. Imagínate un papel fijo donde tú tienes una pluma que está reflejando el temblor, un sismógrafo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el sismógrafo? Que si el papel no corre, va a haber
pues va a haber lugares donde va a quedar más marcado, donde el bolígrafo va a pasar más veces por ese punto y va a quedar más marcado que en otros lugares. De alguna manera es lo mismo que ocurre con el iris. Vamos a ver, cuando vemos un iris, vemos que tiene zonas que están más marcadas que otras. Ahora os lo voy a explicar, ¿no? Existen evidencias arqueológicas de hace más de 3.000 años, ¿no?, que nos están reportando el estudio del iris que se llevaba a cabo en antiguas civilizaciones, como puede ser la egipcia, en la India, lo que es el Ayurveda, en la cultura china, por ejemplo, ¿no? Este acontecimiento que yo os conté de este señor, eso fue hace unos 200 años, ¿no? Entonces, el iris del ojo es un mapa. Con el tiempo, lo que se ha visto es que una zona del iris corresponde, pues, a los pulmones, otra zona corresponde al intestino, otra zona corresponde a la piel, otra corresponde al colon, otra zona corresponde al corazón, otra al sistema endocrino, circulatorio, linfático, etcétera. Los diferentes órganos se ven reflejados, o sea, están ahí en el iris, ahí están las terminaciones nerviosas, ¿no? Podríamos decir que es algo parecido, si algunas personas conocen lo que es la reflexología podal. La reflexología podal son terminaciones nerviosas que están en las plantas de los pies, y digo de la reflexología podal porque también hay otros tipos de reflexología, donde el operador va a masajear o va a tocar diferentes puntos de la planta del pie que corresponden con los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, eso está demostrado, que tocas una zona del pie o un dedo del pie o una parte del dedo que corresponde, pues, con el hígado, o que corresponde con el corazón, o que corresponde con un ojo, o que corresponde con una parte del cuerpo, ¿no? Sin embargo, en el iris simplemente lo que nos van a aparecer son marcas, pero no se puede manipular ni actuar sobre ello. No es como la reflexología podal, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo veo en el iris del ojo, una cosa que se ve automáticamente, es la toxemia. Cómo la toxemia va afectando a los diferentes órganos del cuerpo. Además, a mí me gusta mucho hacer varias pruebas, aparte del estudio del iris, por ejemplo, la del microscopio, porque yo veo en el iris la toxemia y luego cuando miro en el microscopio, con una gotita de sangre, veo la toxemia que hay en la sangre. En el iris puedo ver que el hígado, la zona del hígado está mal, y cuando miro en el microscopio también veo la toxemia en la sangre de la persona, que me está indicando que tiene un hígado graso también, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los ojos o el iris de cada persona, de persona a persona, es diferente. No existe un iris igual. Es más, nosotros tenemos el iris derecho y el iris izquierdo. El iris derecho corresponde a la parte derecha del cuerpo y el iris izquierdo corresponde a la parte izquierda. No existe ninguna persona que tenga los dos iris iguales, porque claro, uno pertenece al lado derecho y otro al izquierdo. También otra de las cosas que quiero comentar, y esto es una curiosidad interesante, ¿no?, es que los ojos azules no existen. No existe el ojo azul. Perdón. No existe el ojo verde. El ojo verde no existe. Lo que existe es el ojo azul, y ahí se va a ver la toxemia, que es de un color amarillo, y que vamos a ver a la persona como si tuviera ojos verdes. ¿Vale? Pero sus ojos son azules. O sea, cuando vemos a una persona que oímos, ¡ay, qué ojos verdes más bonitos tiene!, sabemos que está muy intoxicada. También puede tener los ojos azules, muy azules, y también puede tener la toxemia, que se refleja de otra manera, ¿no? Pero en la mayoría de los casos vamos a ver
esas personas con ojos verdes que realmente sus ojos son azules. Muchas veces hemos escuchado o hemos visto a un bebé recién nacido que tiene los ojos claros, pero a medida que va pasando el tiempo, los ojos van perdiendo esa claridad y van cambiando y se van poniendo de un color, por ejemplo, verde. Eso es debido a la propia toxemia, el propio consumo de lácteos, por ejemplo, el propio consumo de chucherías, de bollerías, de cereales y de pues una alimentación incorrecta, ¿no? Entonces, a la hora de ver el iris, normalmente, cuando lo vemos, normalmente los dos iris, el derecho y el izquierdo, pueden ser parecidos. Pero nos podemos encontrar, por ejemplo, un iris que es de color azul y el otro de color verde. De hecho, yo no sé si hay un cantante que se llama David Bowie, que tiene un ojo de un color y otro de otro, creo. Yo no he visto el iris a este señor, a este cantante, ¿no? Un cantante muy famoso, no se lo he visto directamente aumentado, ¿no? Pero no lo sé, pero probablemente, es probable, pero no lo sé, porque no lo he visto, es que según esto, si un ojo lo tiene azul y el otro verde, puede ser porque una parte de su cuerpo está más intoxicada o porque una parte de su cuerpo sufrió a lo mejor algún acontecimiento o una serie de acontecimientos que le intoxicó, ¿vale?, en una parte del cuerpo. No lo sé, también podría ocurrir que a lo mejor ya genéticamente tiene un ojo azul y el otro ojo es de otro color, de azul, pero repito, y vuelvo a repetir, que ojos verdes no existen. Entonces, habría que ver esos iris, los dos iris de este señor, de David Bowie, ¿no? Bueno, normalmente, para evaluar el iris es algo que es fácil, es sencillo y realmente es muy bonito, ¿no? Nosotros nos vamos a fijar lo primero en la pupila. La pupila es negra, pero a continuación la parte que ya conecta el color negro de la pupila con el color del iris, eso nos va a mostrar la permeabilidad intestinal. Nos va a mostrar si la persona tiene un problema de intestino, un problema de la flora bacteriana, un problema de la mucosa intestinal. Se ve fácilmente. Luego a continuación tenemos lo que es lo que es el estómago, luego un poquito después tenemos lo que es la parte del intestino, luego tenemos ya lo que es el sistema nervioso autónomo, o sea, donde vamos a ver un poco esa persona, si es una persona que está sometida a tensión, si es una persona que está sometida a sufrimiento, si es una persona que está relacionada con personas tóxicas, personas que le hacen daño, una persona que está relacionada con alguien que la maltrata emocionalmente, y a continuación se ve lo que es la parte endocrina, o sea, la parte endocrina con el sistema nervioso autónomo, donde está el simpático y el parasimpático, está íntimamente relacionada y eso nos va a dar las claves automáticamente del sufrimiento que padece o ha padecido una persona. Después vamos a ver los diferentes órganos, por ejemplo, pulmones, bronquios, la zona superior de la cabeza, la parte abdominal, los diferentes órganos, en la parte baja del iris. Y vamos a ver signos, marcas que pueden ser manchas, marcas que pueden ser puntos negros, marcas que pueden ser como, bueno, pues aquí tenemos un iris que está retocado, ¿no? Y de alguna manera pues podemos ver las fibras, este tipo de fibras que también nos indican daños de ese tejido o de ese músculo o de ese tejido que corresponde a ese órgano o conjunto de órganos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un iris, está retocado un poco para que lo veamos mejor. No existe un iris que tenga un color como este, que es un color gris, marrón gris, no existe. Ni que tenga este color naranja o este color amarillo. O sea, esta coloración no existe. Ahora os voy a enseñar algún iris por ahí. Yo la verdad que tengo miles de iris, lo que pasa
que hemos hecho esto un poco para que reflejara un poco mejor, para que se viera un poco mejor, pero os voy a enseñar alguna foto por ahí, porque hay muchas fotografías por ahí en internet, ¿no? Bueno, una de las cosas es que aquí, si vemos este iris, lo que vemos es que hay diferentes como manchas, hay diferentes como formas y cosas en él, ¿no? Pues ya de alguna manera ya lo que nos está diciendo es que algo le está ocurriendo a esta persona. Si este es un iris del ojo derecho o del ojo izquierdo, supongo que este iris es del ojo derecho, entonces tenemos esta zona de aquí corresponde al hígado y tenemos aquí una persona que tiene una problemática en su hígado, un hígado graso, un hígado irritado y un hígado que está muy colapsado, ¿no? Cuando nosotros vemos el iris de una persona, lo que estamos viendo es su pasado. Estamos viendo el pasado de la persona. Pero viendo el pasado de la persona podemos intuir su futuro. Si una persona lleva una mala vida, y mala vida me refiero en cuanto a la alimentación, en cuanto al sedentarismo, en estos aspectos, o en cuanto a sus relaciones interpersonales, que no son buenas porque sufre mucho, estamos seguros de que si vemos un iris que está en mala condición, sabemos que va a seguir evolucionando a peor. O sea, el iris va a ir a peor, refleja que esa persona va a ir a peor. También nos podemos encontrar con una persona que tiene el iris mal, que tiene su cuerpo mal, pero esa persona de repente decide cambiar su estilo de vida. Dice, voy a hacer desintoxicaciones, voy a alimentarme mejor, voy a hacer ayuno intermitente, voy a hacer limpieza de intestino, limpieza de hígado, voy a ir más al campo, voy a hacer masajes, voy a hacer ejercicio, voy a cambiar de vida, totalmente. Esto no va a desaparecer, porque esto queda grabado es como un tatuaje. Puede ocurrir que con los meses, muchos meses o años, puede ocurrir que se suavicen determinados puntos, sobre todo lo que serían, vamos a llamar, las heridas. Las heridas cicatrizan y las cicatrices se ven y quedan registradas en el iris. Pero vamos a ver esa persona que tiene un iris de color verde y va a seguir el resto de su vida con el iris verde. Pero, por supuesto que le va a ver un iridólogo, le va a ver y va a decir, uy, qué mal tienes el hígado. O sea, aquí aparece que el hígado lo tienes mal, pero resulta que no lo tiene mal, lo tuvo mal porque esa persona se cuidó, se cambió, y es verdad, lo tuvo mal, a lo mejor hace 6 años o hace 10 años, pero como esa persona hizo acciones para limpiarse, para recuperarse y cambió su estilo de vida, ahora resulta que su hígado está bien, está perfectamente, pero queda esa marca, queda el tatuaje, de alguna manera, ¿no? Bueno, sobre este tema, pues hay mucho que aprender, es todo a base de práctica. El estudio de la iridiología es muy bonito, es muy sencillo realmente, es fácil, pero lo que sí se recomienda es práctica, es ver muchos iris. Y eso, pues cuando una persona se dedica, pues como en mi caso, me dedico a ver a muchas personas en consulta, pues entonces pues todo eso te va ampliando el conocimiento. Y cuando tú estás viendo que esa persona tiene un problema intestinal, porque ella te dice que tiene un problema intestinal, no porque yo lo vea aquí. Ella me dice, tengo un problema intestinal, y yo lo veo en el iris, y digo, pues mira, esto corresponde a la zona del intestino. Vale. ¿Y qué más? Sí, pues es que tengo problemas en la pierna derecha, y aparece en la zona derecha. Entonces, yo he estudiado la iridiología, pero vosotros, en las consultas, sois los que me lo decís, y de esa manera yo compruebo que es verdad, que corresponde con esa parte del cuerpo. Y corresponde en una persona y otra y otra y otra. Una persona que tiene hemorroides aparecen en el mismo sitio en una persona tras otra. Una persona que fuma tabaco aparece en el mismo sitio las marcas del tabaco, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues simplemente, pues esto era un poco la información acerca de la iridología, un poquito, que tengamos esa
información para descubrir la toxemia. Eso tú lo puedes ver. Hay veces que a lo mejor ves un anuncio en la televisión o ves una película donde te aumentan el iris de la persona y entonces puedes ver que está lleno de marcas y de cosas y ahí ya sabes que la persona, pues hay cosas que no están bien y que tiene toxemia. Por supuesto que todo el mundo tiene toxemia. Podemos decir que el 99,99% de la gente tenemos toxemia, a no ser que sea una persona que nazca de una familia limpia, vegetariana, y esa persona sea vegetariano y viva en unas condiciones, en el campo, y viva en plena naturaleza y que sea como Tarzán, ¿no? De alguna manera casi, ¿no? Porque hoy en día es difícil vivir las tribus que viven ahí en el Amazonas o en Asia o por ahí, ¿no? En Java. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. En próximos vídeos hablaremos más de este tema de la iridología en otros aspectos. Este era un tema un poco así en general para empezar a pillar boca, ¿no? Y nada, suscríbete, compártelo con otras personas y ya sabes que si quieres más información sobre toxemia, pues puedes ver otros vídeos donde hablo acerca del hígado, la toxicidad, la desintoxicación, etcétera, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima.